Buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos al área de Ciencia y Tecnología. Soy el profesor Guido Miranda y les voy a explicar en qué consiste el tema de la semana número 8. Antes de comenzar, quisiera brindarme un agradecimiento especial a Marcial Miranda Roca, mi padre, quien es un experto en técnicas de cultivo y me ha asesorado para esta clase. ¡Comenzamos! Bien, para empezar veamos en qué consiste la agricultura. La agricultura es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos. Aquí al costado podemos ver una gran variedad de productos salidos de la tierra, ¿no? A través del cultivo. Entonces podemos decir que la agricultura es la base de la alimentación mundial. Y digo eso porque no solamente alimenta a todos los seres humanos del planeta, sino también a los animales que nosotros mismos consumimos. Me estoy refiriendo a los pollos, ¿no? A las vacas, los carneros, etcétera, ¿no? Todos estos animalitos también se alimentan de productos salidos de la tierra. Entonces, si la agricultura no existiera, pues todos moriríamos de hambre, así de simple. Bien, aquí tenemos a la agricultura industrial, que es un tipo de agricultura a gran escala, ¿no? Este tipo de agricultura mantiene alimentado a la mayor parte de la población mundial. Como es natural, si estamos hablando de una agricultura a gran escala, es obvio que utilice maquinaria muy sofisticada, ¿no? Como la que tú puedes ver aquí en las imágenes. Y también, como la producción que tiene que hacer es grande, también tiene que utilizar, por ejemplo, algunos químicos que mantengan alejados a las plagas. Y estos químicos tienen que ser muy efectivos. El uso de pesticidas sofisticados, ¿no? Pero tiene también algunas desventajas, como por ejemplo, los pesticidas, ¿no? A pesar de que tienen baja toxicidad, dejan algunas toxinas en los alimentos que producen de este tipo de agricultura, ¿no? Y también la agricultura intensiva, que es característica de esta agricultura industrial, puede también empobrecer el suelo. En contraposición a la agricultura industrial tenemos aquí a la agricultura ecológica. ¿Qué es la agricultura ecológica? La agricultura orgánica o ecológica es aquella que utiliza técnicas o prácticas de cultivo orientadas a proteger el suelo, ¿no? El ambiente y la vida en general, a través de una agricultura que emplea técnicas sostenibles. ¿Qué cosa quiere decir sostenible? Sostenible quiere decir que perdura a través del tiempo, ¿no? Aquí al costado podemos ver algunos alimentos orgánicos. Pero ¿qué características tiene la agricultura ecológica? Veamos. Para empezar, la agricultura ecológica no usa insecticidas. Trata de evitar todo tipo de químico que pueda contaminar los alimentos, ¿no? Además, tampoco usa herbicidas como el famoso glifosato, ¿no? Y el tóxico DDT que fue vetado ya hace mucho tiempo. No usa eso la agricultura ecológica. También la agricultura ecológica trata de evitar algunos mecanismos que pueden dañar el suelo, ¿no? Como por ejemplo acá en la imagen podemos ver un accesorio de un tractor que sirve para arar la tierra. Sin embargo, esta maquinaria en el momento de arar la tierra puede agudizar la profundidad del suelo, ¿no? Y remover en exceso. Eso trae como consecuencia que pues, el suelo se altere, ¿no? Entonces, este tipo de maquinarias tampoco es utilizado en la agricultura ecológica. Bien, entonces si la agricultura ecológica no usa pesticidas ni químicos que pueden contaminar los alimentos, entonces ¿cómo hace para alejar a las plagas? Bien, veamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un agricultor y tengo mi chacra, ¿no? Pero en mi chacra han aparecido orugas. Orugas como esta que ves aquí en la imagen. Esta oruga digamos que se está comiendo mis plantas. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo hago agricultura ecológica, entonces lo que tengo que hacer es buscar un enemigo natural de esta oruga. Es decir, otro ser vivo que acabe con estas orugas, ¿no? Como por ejemplo, la avispa que tú ves aquí en la imagen. Inclusive hay empresas que venden este tipo de avispas para que acaben con las plagas. Entonces, al poner estas avispas en mi chacra, pues esta avispa lo que hace es inyectar sus huevos dentro de la oruga.
¿no? Y los huevos pues posteriormente se convierten en larvas y las larvas van creciendo en el interior del cuerpo de la oruga. Llega un momento en que la oruga muere y las larvas se siguen alimentando de su cuerpo. Posteriormente las larvas de la avispa salen al exterior, se convierten en avispas y las nuevas avispas van a infectar a otras larvas. Y es así, a otras orugas, perdón. Y es así como las orugas pues van a comenzar a terminar, van a ser controladas, ¿no? De manera natural. Aquí al costado podemos ver también otro controlador biológico es la mariquita. La mariquita es un insecto voraz, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en mi chacra pues una plaga de pulgones, ¿no? Que deterioran las plantas, entonces las mariquitas van a comenzar a comerse a los pulgones, ¿no? Y van a controlar la población de pulgones, de tal manera que las plantas van a crecer de manera saludable. Entonces, en eso consiste los controladores biológicos. Bien, veamos algunas técnicas de la agricultura ecológica. Una de las técnicas de la agricultura ecológica es la rotación de cultivos. ¿Y qué será eso? Acá dice que la rotación de cultivos consiste en la siembra sucesiva, dice, ¿no? O sea que no al mismo tiempo, sino una después de otra, de diferentes cultivos en un mismo terreno, para evitar que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de plantas se perpetúen en el tiempo. Bien, aquí podemos ver en la imagen que en un mismo terreno se van sembrando diferentes tipos de plantas, ¿no? Veamos un ejemplo de rotación de cultivo. Vamos a imaginarnos que yo tengo mi chacra y que quiero sembrar papas, ¿no? Como tú sabes, cuando los campesinos quieren sembrar papas, pues no echan las semillas en la tierra, porque lo que se siembra es la misma papa. Sí, esa papa que tú compras del mercado, eso es lo que se entierra. Entonces, de ahí va a salir una nueva planta y esa planta va a producir nuevos tubérculos, ¿no? Posteriormente, pues cuando la planta está crecida, van a dar más tubérculos, así como puedes ver en la imagen, más papas, hasta que llega el momento de la cosecha. Una vez que yo retire todas las papas, yo no voy a plantar de nuevo papas, no puedo hacer eso, porque este tipo de planta ya ha absorbido una gran cantidad de nutrientes, es decir, consume un tipo determinado de nutrientes. Entonces lo que yo tengo que sembrar es otra planta que consuma nutrientes diferentes. ¿Qué pasa si yo vuelvo a sembrar papas después de haber cosechado? Pues mi próxima cosecha ya no va a ser buena. Muchas de las papas que yo plante, pues no van a germinar. Es decir, no, ni siquiera van a brotar, ¿no? Muy pocas van a salir. Entonces, no es recomendable. Entonces, lo que yo tengo que hacer es elegir otro tipo de planta. Como por ejemplo, este, puedo decidir plantar habas, ¿no? Que es un tipo de leguminosa. El habas consume un tipo de nutriente muy diferente a la papa. Y al contrario, pues el habas lo que hace es nutrir a la tierra, ¿no? Como a continuación lo voy a explicar. Habíamos dicho que yo he plantado la papa, ¿no? Su nombre científico es Solanum tuberosum. Esta papa consume un gran tipo de nutriente, como por ejemplo el nitrógeno. Entonces, cuando yo coseche las papas, es decir, cuando saque las papas de la tierra y ya goce del producto, la tierra va a quedar empobrecida, ¿no? Va a quedar pobre de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que poner una planta que devuelva los nutrientes a la tierra. Y esa planta existe. Por ejemplo, si yo después de mi cosecha de papa puedo plantar habas, ¿no? Las habas es una leguminosa y todas las leguminosas en sus raíces tienen unas bacterias muy especiales. Esa bacteria se llama Rhizobium y aquí lo puedes ver en la pantalla, ¿no? Esta es una fotografía tomada de un microscopio de la bacteria Rhizobium. Esta bacteria vive aquí, en las raíces de las leguminosas, como por ejemplo el habas. Lo que hace esta bacteria es captar el nitrógeno del aire. Tú sabes que el aire está compuesto por oxígeno, ¿no? Aquí le vamos a poner O2, ¿no? Y también tiene nitrógeno.
nitrógeno, el cual es un nutriente muy especial para las plantas. Ahora, lo que hace esta bacteria es llevar el nitrógeno que se encuentra en el aire y fijarlo en la tierra para que la planta lo pueda absorber a través de sus raíces. Entonces, cuando tú realizas una plantación de habas, las habas, especialmente la bacteria de estas habas, hacen que el nitrógeno que se encuentre en el aire se fije en la tierra. Entonces, todo el nitrógeno que perdió porque la papa lo consumió, entonces el haba lo devuelve a la tierra. Entonces, de esa manera se realiza la rotación de cultivo. Ahora, ¿qué pasa si se vive en un lugar en donde no se puede hacer esta rotación de cultivo? Veamos. Algunas veces hay campesinos que viven en zonas altoandinas y no pueden realizar fácilmente la rotación de cultivos. Entonces lo que hacen ellos es después, por ejemplo, de cultivar la papa, después de cosecharla, hacen descansar el terreno. Sí, dejan su terreno, o sea, así, por un tiempo abandonado, ¿no? Para que la misma naturaleza devuelva los nutrientes a su terreno. Y mira cómo la naturaleza es sabia, que cuando estos campesinos dejan su terreno a descansar, ellos lo llaman así, dejan su terreno a descansar, en su terreno crece la mala hierba. Y esa mala hierba es la que precisamente devuelve el nitrógeno al suelo. Por ejemplo, una de las malas hierbas que crecen en la sierra es la ortiga. Seguramente habrás escuchado de ella, ¿no? Su nombre científico es Urtica dioica, ¿no? Esta planta, cuando la tocas, sientes una gran picazón en la zona, ¿no?, de contacto. Entonces, esta ortiga también es una leguminosa y también contiene esta bacteria en sus raíces. Y por supuesto, como contiene esa bacteria, también devuelve el nitrógeno al suelo. Entonces, cuando llega el momento de plantar la papa, los campesinos recién cortan la mala hierba, ¿no? Entonces, cuando los campesinos ven que crece la mala hierba en su chacra que está descansando, no la cortan. Ellos saben que esa mala hierba está allí por algo y, por supuesto, está devolviendo los nutrientes al suelo. Otra técnica de agricultura ecológica muy conocida es la asociación de cultivos. ¿En qué consiste eso? La asociación de cultivos consiste en la siembra de distintos cultivos en un mismo terreno. Aquí sí es al mismo tiempo, ¿no? Con la intención de promover y optimizar la captación de nutrientes, ¿no?, el control de plagas y así como mejorar la productividad agrícola. Entonces, acá podemos ver en la imagen superior cómo se han sembrado diferentes plantas o diferentes especies a través de hileras, ¿no? Aquí podemos ver una planta diferente y al costado otro tipo de planta, ¿no? Pero también puede sembrarse así, como puedes ver aquí en la imagen inferior, ¿no?, en cuadrados. Entonces, en cada cuadradito o en cada parcela hay una especie diferente, un tipo diferente de planta. ¿Para qué se hace eso? Veamos. Muchas son las razones por las que se hace rotación de cultivos. Yo te voy a explicar una de ellas. Vamos a suponer que aquí he plantado mi cebolla, ¿no? En mi chacra he plantado cebolla. Nombre científico, Allium cepa. Y al costado de mis cebollas, pues estoy plantando zanahorias, ¿no? Daucus carota. Muy bien. Aquí, ¿por qué planto zanahorias al lado de la cebolla? Ah, por una razón. Hay una mosca cuyas larvas infectan a la zanahoria, ¿no? Esa mosca se llama Camepsila rosae. Entonces, esta mosca inyecta sus larvas en la zanahoria, ¿no?, en la parte superior. Siempre cuando crece la zanahoria, las raíces de la zanahoria, que es la parte comestible, crece tanto que sobresale un poquito al suelo, ¿no? Y es ahí donde entra esta mosca. Esta mosca entra e inyecta sus huevos aquí, en la zanahoria. Las larvas de esta mosca comienzan a comerse a la parte comestible de la zanahoria, es decir, a las raíces. Y si pasa eso, pues
ya no sirve ya esta zanahoria. Entonces, aquí entra en acción la cebolla. Da la casualidad que este tipo de mosca detesta el olor de la cebolla. Entonces, la cebolla lo que hace es alejar al enemigo natural de la zanahoria, evitando que esta zanahoria pues se infecte con las larvas de esta mosca y pueda morir. Otra técnica de la agricultura ecológica es el abonamiento orgánico, ¿no? Dice, el abono orgánico es la mezcla de materiales que se obtienen de la degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal o vegetal, que se aplican a los suelos con el propósito de mejorar sus características químicas, físicas y biológicas. Aquí al costado podemos ver el humus de lombriz, ¿no? Que es el guano de la lombriz. Posteriormente les voy a explicar qué es eso. Hay muchas técnicas para realizar el abonamiento orgánico. Una de ellas es el abono verde, que ya le hemos explicado anteriormente. El abono verde es plantar plantas, valga la redundancia, ¿no? Que puedan devolver los nutrientes a la tierra, como por ejemplo las leguminosas, ¿no? Aquí en la parte izquierda podemos ver a la alverjita, ¿no? También conocido como chícharo, y aquí al costado podemos ver a la alfalfa. Ambos contienen la bacteria Rhizobium que devuelve el nitrógeno a la tierra. Entonces, en eso consiste el abono verde, ¿no? Seleccionar plantas que puedan devolver los nutrientes a la tierra. También tenemos el estiércol, que es el excremento de animales, ¿no? Aquí los podemos observar de todos los tamaños y de todos los colores. Por ejemplo, aquí, este de aquí es el excremento de la vaca, que más o menos tiene el tamaño de un plato, ¿no? Y que en algunos lugares, cuando este excremento de vaca está seco, lo utilizan como antorcha. Sí, así como lo escuchas. Agarran el excremento de la vaca. Yo también he podido utilizarlo como antorcha. He agarrado con mis manos el excremento de la vaca, que cuando está seco pues no emite ningún olor. Y por supuesto las bacterias pues están inactivas, ¿no? A menos de que alguien pues las moje de nuevo, ¿no? Entonces lo que se hace es con este excremento seco de la vaca, ellos le llaman bosta, lo encienden y lo utilizan como antorcha. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues tiene otras utilidades, además de abonar la tierra, ¿no? Aquí al costado podemos observar el excremento de las ovejas, que también se utiliza para fertilizar la tierra, ¿no? Tiene más o menos los tamaños de unas canicas, ¿no? Un poquito menos. Este de acá es el excremento del caballo, que también se utiliza y es muy buen fertilizante. Y por supuesto acá los más pequeños que parecen el excremento de una rata, ¿no? Pero no lo es de cuy, que también tiene gran cantidad de nitrógeno y puede nutrir el suelo. Otro tipo de abonamiento orgánico es el compost. ¿Qué es el compost? El compost es un tipo de fertilizante que se obtiene de la degradación de restos de vegetales. Por ejemplo, acá tenemos una cajita y encima tú puedes colocar cáscaras de fruta, hojas secas o cualquier resto de otro vegetal. Entonces lo tapas con un plástico y ¿qué es lo que va a pasar? Las bacterias y los hongos que se encuentran aquí van a descomponer estas frutas, estas hojas secas y lo van a transformar en una materia de color oscuro. Queda algo así como una tierrita de color negro, de color oscuro, ¿no? Entonces, esta tierrita oscura se utiliza para fertilizar los cultivos. Y esa tierrita se llama compost. Ahora, algunas personas le echan aquí en el compost lombrices. Entonces, lo que está descomponiendo estos restos de vegetales ya no son los hongos y bacterias, sino son las lombrices. Entonces, el excremento de estas lombrices también produce una tierra de color oscura, pero ya no se va a llamar compost, se va a llamar humus, humus de lombriz, y tiene alto contenido de nitrógeno, y por supuesto es mucho mejor que el compost.
También la agricultura ecológica utiliza los fertilizantes comerciales, ¿no? Pero de origen natural, como por ejemplo la bentonita sódica, que es un tipo de arcilla, ¿no? Que evita que se contagien los cultivos con hongos, ¿no? Entonces, este tipo de arcilla, que es de textura muy fina, evita que aparezcan los hongos. Luego tenemos la tierra de diatomeas también, que evita el exceso de humedad y aleja algunas plagas. Y por supuesto, el guano de la isla. El guano de la isla, que en tiempos antiguos pues se ha usado a gran escala y que ahora que es más cara, pero en este tipo de agricultura ecológica todavía la siguen usando. Bien, ahora sí entramos de lleno a la actividad. El título de esta sesión es Argumentamos cómo la agricultura ecológica promueve el manejo del suelo de manera sostenible. La competencia que estamos trabajando es explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la capacidad es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y también evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es argumentamos cómo la agricultura orgánica promueve el manejo del suelo de manera sostenible. Y los criterios de evaluación son argumentar las implicancias del desarrollo científico y tecnológico en la sostenibilidad del suelo a través de algunas técnicas aplicadas en la agricultura ecológica. Bien, veamos en qué consisten las actividades. Aquí tenemos las tres primeras preguntas. En la número 1 dice, ¿has escuchado hablar de la agricultura orgánica o ecológica? ¿Qué sabemos de ella? Bueno, eso ya lo hemos explicado. Número 2, ¿será importante que usemos el suelo de manera sostenible? ¿Por qué? Sostenible quiere decir que perdura a través del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo, como ya le habíamos explicado, qué pasa si yo cultivo lo mismo en el mismo terreno, ¿no? Entonces el terreno se va empobreciendo, eso no es sostenible. Va a llegar un momento en que ese terreno va a estar tan pobre de nutrientes que ya no me va a servir para poder cultivar, ¿no? Entonces, si quiero que sea sostenible, quiere decir que el terreno que yo tengo, a largo plazo nunca se quede sin nutrientes y para eso tengo que saber cultivar, ¿no? Número 3. ¿Crees que estas técnicas agrícolas promueven el uso sostenible del suelo? Sí, las técnicas que les he explicado. ¿Por qué? En la número 4 dice, en el proyecto Mejoramiento de Técnicas Productivas, allá, eso está en la página número 2 de la ficha de autoaprendizaje que les mandé a través del WhatsApp. Y certificación de la orgánica del Tarwi, dice, ¿no? O chocho. Se incrementó la producción del producto con la aplicación de la innovación tecnológica hasta el 91%. ¿Qué opinión tenemos de este proyecto? ¿Será sostenible? ¿Por qué? Para responder esta pregunta, tienes que leer el texto que está en la ficha de autoaprendizaje. Sí, me estoy refiriendo a esta parte del texto, ¿no? que está en la ficha de autoaprendizaje. Aquí está, proyectos en la agricultura peruana. Lo puedes encontrar abriendo el PDF que te envié a través del WhatsApp, pero también lo he mandado a través de imagen para aquellas personas que no pueden abrir PDF en su celular, también lo he mandado en modo de imagen. Entonces tienes que leer esta partecita para poder responder la pregunta número 4. Bien, aquí tenemos tres preguntas más, ¿no? La pregunta número 5 dice, ¿qué problemática detectamos en el caso de los productores hortofrutícolas de la región Cajamarca? ¿Por qué crees que es necesario capacitar a los agricultores con respecto a esta problemática? Bueno, para responder esta pregunta, tienes que leer también el texto de la página número 3 de la ficha de autoaprendizaje. ¿Qué métodos se están aplicando para enfrentar el problema? Número 7. ¿Estás de acuerdo que el control
químico en la erradicación de la mosca de la fruta debe ser empleado de manera responsable y solo en caso de ser indispensable. ¿Por qué? Entonces, para responder la pregunta 5, 6 y 7, tienes que leer esta parte, ¿no? Aquí está el texto. Dice capacitaciones de SENASA abarcan a 11 provincias de Cajamarca. Entonces tienes que leer este texto para responder las preguntas 5, 6 y 7. Y llegamos a la última pregunta, la número 8. Dice, elabora argumentos a favor y en contra de la agricultura ecológica y la agricultura sostenible. Bien, para poder realizar o responder la número 8, tienes que leer esta parte, ¿no? Donde dice agricultura ecológica o agricultura sostenible. ¿Cuál elegimos? Está en la última página, la página número 4 de la ficha de autoaprendizaje. Después de leer el texto, en la última parte hay un cuadro, ¿no? Algunas celdas ya están llenas, ¿ya? Entonces lo que tú tienes que hacer es completar, ¿no? Aquí al costado izquierdo tenemos la agricultura ecológica y al costado derecho tenemos la agricultura sostenible, según el texto anterior, ¿no? Según este texto que tú vas a leer. Entonces vas a poner aquí tus argumentos, ¿no? A favor o en contra de cada uno. Ya sabes que no es necesario imprimir la ficha de autoaprendizaje. Las preguntas que te he mandado a través del WhatsApp han sido extraídas de esa ficha de autoaprendizaje. Entonces lo que tú tienes que hacer es simplemente responder esas preguntas, ¿no? Esas 8 preguntas. Si tienes alguna duda, me la haces llegar a través del WhatsApp, ¿ya? Espero que esta exposición te haya servido para que puedas realizar de manera óptima tu trabajo. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta pronto.